Los herbicidas, y en especial el glifosato, son herramientas para control de malezas. Se asocian a los procesos de preparación de chacras agrícolas o agrícola-ganaderas, bajo sistemas de siembra directa o para el control de malezas localizadas en fruticultura, horticultura u otros. La resistencia de las plantas a herbicidas genera problemas tanto productivos como ambientales. El detrimento de opciones de control químico por resistencia de malezas implica pérdidas y provoca incrementos de dosis de herbicidas utilizados, con el consecuente riesgo ambiental. El raiegras anual es la forrajera con más área de siembra en Uruguay y tiene un uso estratégico en los sistemas de producción lecheros y ganaderos, porque hace un aporte de forraje importante en los meses de otoño e invierno con mucha calidad. Es a su vez una de las principales malezas de los cultivos de invierno y si no es controlada puede causar mermas en cultivos como trigo o cebada y a su vez interferir en la implantación del cultivo siguiente de verano como puede ser la soja. En la zafra 2009-2010 comienzan a reportarse casos de fracaso en el control de raiegras con glifosato en nuestro país, aunque ya habían sido registrados con anterioridad en la región. Estos casos en Uruguay coinciden con un pico en la importación de semillas de raiegras en el año 2009, por lo que no se sabe si esta resistencia es producto del manejo de herbicidas por parte de nuestros productores o si responde a una importación desde países vecinos. Dado este problema y con los crecientes reportes por parte de los productores, es que surge este proyecto interinstitucional y regional financiado por la ANI que busca caracterizar a las poblaciones resistentes de raiegras con el objetivo de determinar el origen más probable de la resistencia. En el proyecto analizamos con métodos de genómica poblacional más de 40 poblaciones de raiegras resistentes procedentes de Uruguay, Argentina y Brasil. También analizamos poblaciones no resistentes naturalizadas en Uruguay y cultivares comerciales que se comercializan en Uruguay y en la región. Este análisis, a base de más de 8.000 marcadores moleculares SNPs, nos permitió identificar las características y los orígenes genéticos de la resistencia al glifosato en raiegras en Uruguay. Las poblaciones resistentes de raiegras procedentes de Brasil están genéticamente emparentadas entre sí. Sin embargo, estas poblaciones resistentes no comparten su base genética con las poblaciones resistentes uruguayas ni argentinas. Si analizamos las poblaciones resistentes de raiegras de Uruguay, observamos que comparten una base genética con las poblaciones resistentes argentinas y las poblaciones naturalizadas no resistentes de Uruguay. También podemos decir que las poblaciones resistentes de Uruguay se diferencian genéticamente de los cultivares modernos comercializados en Uruguay y en la región. Los resultados preliminares indican que un ingreso de la resistencia a glifosato desde Brasil es altamente improbable, pero no permiten descartar un origen común con Argentina y posterior expansión a través de cruzamientos naturales con poblaciones de raigrases locales. Los resultados apuntan a que la resistencia a glifosato en la región y en Uruguay se ha originado en múltiples localidades y que su propagación es producto de las prácticas de manejo utilizadas a nivel local. Finalmente, sugieren que el uso de semillas certificadas implica un riesgo bajo de dispersión de la resistencia, ya que a excepción de E284, los cultivares que han tenido áreas significativas en la región no muestran asociación con poblaciones resistentes y los estándares de la certificación obligatoria de semilleros reducen esta posibilidad. El proyecto contribuyó con información muy importante acerca de los posibles orígenes o el posible origen de la resistencia y también a conceptualizar mejor algunas hipótesis que había con respecto a cómo se podía estar moviendo esa resistencia. Uno se hace la pregunta, ¿esto surgió en un lugar independientemente y luego se distribuyó, se dispersó, se movió? ¿O son selecciones que se hicieron independientemente? En este sentido, lo primero que arrojan los datos del proyecto es que la selección de poblaciones resistentes se hizo bastante de manera independiente en diferentes lugares. Lo otro que nos preguntamos también como hipótesis es si podía haber habido un movimiento de la resistencia entre países, entre Argentina y Brasil sobre todo,
con Uruguay, que son los países vecinos y con los cuales tenemos muchas cosas en común. La información indica que con respecto a las poblaciones que muestreamos en Brasil, no son cercanas a las poblaciones resistentes en Uruguay. Eso, por lo menos en el contexto de la información que manejamos, las poblaciones que manejamos, indicarían que no hay un parentesco y que el movimiento de la resistencia no ha sido con las poblaciones de Brasil. Con respecto a las poblaciones de Argentina, sí están mucho más cercanas a las poblaciones de Uruguay, lo cual no quiere decir que la resistencia haya venido de Argentina o haya ido de Uruguay hacia Argentina, pero sí que los ancestros comunes, la base genética sobre la cual se seleccionaron las poblaciones resistentes era común, es muy similar. Cuando vemos las poblaciones resistentes con respecto a los cultivares que se manejan en Uruguay, el cultivar que aparece cerca genéticamente es el 284, lo cual es lógico, porque 284 es el cultivar que ha sido históricamente más utilizado en Uruguay. Entonces, muchas veces en la semilla de ryegrass, como sabemos, las poblaciones de ryegrass quedan guachas en los campos, y sobre esas poblaciones es donde se actuó en la selección y se generaron las poblaciones resistentes, que si bien son diferentes, como decíamos, tienen orígenes en múltiples localidades, la base genética del 284 es como que está cerca de esas poblaciones, o de ecotipos que se fueron quedando en el campo de esas plantaciones de 284 históricas. Con respecto a los cultivares modernos que manejamos en Uruguay, esto es un dato muy interesante. Los cultivares modernos, la genética moderna de ryegrass, que es la que nosotros hoy en día estamos promoviendo, comercializando, reproduciendo, la base genética no parece estar muy cerca de las poblaciones resistentes, lo cual es una buena noticia, porque la selección viene dada por otro lado, que no es por esos cultivares nuevos que estamos usando o que podemos estar dispersando, que era una de las preguntas que teníamos, si la resistencia la estábamos dispersando con las multiplicaciones, y realmente no están cerca genéticamente, lo cual implica que la manera en que producimos y certificamos la semilla de ryegrass lo hace de una manera que podemos utilizarla con confianza. Y aún más, y acá quiero introducir otro concepto, que es la de semilla tetraploide de ryegrass, tienen más copias del genoma, son cultivares de ryegrass con más copias del genoma. Ninguna de las poblaciones resistentes fue tetraploide, son todas diploides. Eso también quiere decir que si uno utiliza poblaciones, cultivares de ryegrass tetraploide, también está manejando un margen de seguridad de que no va a estar moviendo resistencia, y las plantas no tienen por qué no ser susceptibles a los herbicidas como son originalmente las poblaciones. De cualquier manera, y vuelvo un poco a lo que les decía, si esas poblaciones tetraploides nosotros las manejamos como manejamos en su momento las poblaciones diploides, no quiere decir que no podamos seleccionar la resistencia sobre esas poblaciones. ¿Qué nos podemos llevar como mensaje general de este proyecto, de este estudio? Es que el manejo que se hace en cada chacra, en cada establecimiento productivo, en cada empresa, tiene mucho peso en la selección de los biotipos resistentes, de las malezas resistentes. El mensaje es el que venimos dando permanentemente en diferentes charlas, en diferentes ámbitos, de diversificar los sistemas productivos. Debemos diversificarlos en todo lo que podamos, tanto sea en el tipo de herbicida que usamos, en las rotaciones de cultivos, en las rotaciones pasturas-cultivos, en fin, todo lo que podamos variar del sistema es lo que hace que no prospere ese biotipo resistente que al aplicarle el mismo herbicida siempre seguimos favoreciendo.